Hoy, bienvenidos a Cultura Podcast, nuestro episodio de número 12. Y hoy venimos con un tema muy especial porque vamos a estar hablando de cómo superar a los traumas. Y los traumas, sabemos que la mayoría de nosotros tenemos algunos ahí escondidos, así que trajimos una invitada muy especial que es nuestra pastora y psicóloga y, para mí personalmente, mi suegra, Ale Navarro. Hola, Gaby. Bienvenida. Mi nuera amada. Puede haber una buena relación entre Totalmente. suegra y nuera. Un día vamos a tener que hablar de ese tema. Es un tema que podemos traer a futuro. A futuro. Qué bueno, qué lindo. Me encanta lo que están haciendo en los podcasts de cultura. Me encanta escucharlos, la espontaneidad que tienen. Así que bueno, sé que suma un montón y que vamos para adelante. Claro. Y vos también tenés tu podcast. Ay, sí, el podcast de Ale. Sí, donde vos hablas mucho de las cuestiones psicológicas. Totalmente, tiene, sí, ese enfoque, específicamente el enfoque de todas las situaciones que tenemos que resolver, relacionales, profundas, bien específicas de aquello que nos va a ayudar a avanzar en la vida. Buenísimo, entonces vos buscáis podcast de Ale. Así es. Y te va a hacer muy bien, te lo garantizo. Gracias, Gaby. Y bueno, Gaby. para empezar a full con el episodio de hoy, ¿qué es un trauma? Un trauma psicológico es un shock emocional intenso que puede dejar una huella profunda en la psiquis. Es más, la palabra trauma deriva del griego y significa herida. Es una herida duradera que puede ser provocada por diferentes situaciones. Es como un choque emocional, ¿sí? Que de repente te deja un daño que va a quedar en el inconsciente y que va a tratar de aflorar en algún momento. ¿Cuándo se da? Cuando surge un miedo intenso y que fuimos incapaces de gestionarlo, una situación inesperada, estresante, amenazadora que sobrepasa nuestros mecanismos de afrontamiento. Y existen varios tipos de traumas, ¿sí? Un trauma agudo que es provocado por un único episodio puntual, que puede ser una agresión sexual, un accidente de tráfico. Y hay traumas crónicos que son provocados por situaciones o episodios que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo, como puede ser esa humillación, el caso del bullying, del móvil, ¿sí? Traumas infantiles relacionados con el abuso, con el abandono. También están los que se repiten a lo largo de mucho tiempo y termina siendo un estrés postraumático, que eso viene como las reminiscencias y se aparece una y otra vez. Y los intergeneracionales, que aparecen una y otra vez. ¿Cuáles son entonces las evidencias de alguien que sufrió un trauma o un daño emocional? Bueno, ahí hablamos de síntomas que aparecen frente a ese choque, ese shock emocional, y son muchos, desde insomnio, malestar, pesadillas recurrentes, ¿sí? Se cuenta de la gente que estuvo en la guerra y que ha sido un efecto bien traumático, que tenían lo que se llamaba, ¿sí? Justamente el trastorno de estrés postraumático. Sí. ¿Por qué? Porque dormían, pero tenían como las reminiscencias y las sentían como en las manos, sudoración en las manos, como que volvían a revivir aquel evento traumático que los había marcado para siempre. Y lo sentían como real de nuevo. Bueno, ese tipo de pesadillas, sí, tan evidentes, hablan de que aquel evento que sufriste ha sido muy traumático en tu vida. Puede ser también la falta de concentración, el mal humor y la irritabilidad constante, ese mal humor en donde sos muy aprensivo, todo te cae mal, pero no es por un momento de estrés o un momento de depresión que estás viviendo, sino que es como constante, que ha cambiado tu carácter, tu temperamento. Viste que el temperamento es lo innato. El carácter es la forma en que expresamos socialmente y es aquello que se aprende y uno lo puede modificar. Tal vez tu carácter ha sido modificado por ese evento traumático y ya no sos esa niña o ese niño que sonreías, que te alegrabas y todo se vive con pesar y hay una tristeza, ¿sí? que inunda y que te llena muchas veces de ira también, ¿no? Las cuestiones traumáticas que se viven en la infancia, uno las padece como que no tuvo las suficientes herramientas como para pelear y defenderse de aquello. Y a veces terminamos siendo como adultos, ¿sí? Pero como niños, ¿sí? Niños en un cuerpo adulto, en donde tenemos que entender que ahora sí,
podemos desandar un poco el camino y saber que somos adultos, adolescentes, jóvenes y que ahora sí contamos con herramientas para enfrentar aquel hecho traumático que muchas veces lo ponemos debajo de la alfombra, lo tapamos porque es tan doloroso, pero es necesario revisar el pasado. Hay que ir al pasado, decís, no quiero volver a ese evento que me dañó tanto, pero es necesario volver, porque lo que no se revisa se repite, porque lo que se niega se repite, porque aquello que uno no lo trabaja lo termina inconscientemente repitiendo. Y uno no quiere volver a vivir situaciones que le cause tanto dolor. O sea que básicamente el tiempo no sana todo, como dicen. No, el tiempo no cura las heridas, puede diluirlas, ¿viste? Porque uno es como que la esconde, de eso no se habla, eso no se trata, diluye un poco, pero en realidad está y va a pugnar por salir. Es como quemando un sótano los recuerdos, pero pugnan por salir todo el tiempo y van a salir a través de enojos, de esto que te decía, de síntomas de tratar mal a los que amamos, o si tal vez has tenido un trauma en donde has sido muy golpeado, lastimado y violencia, de repente repetís la historia con aquellos, ¿sí?, que están en inferioridad de situación. Porque claro, vivir un abuso, vivir violencia cuando uno es pequeño, porque hay heridas, eventos traumáticos en la infancia y otros que nos ocurren más de adultos o en la misma adolescencia. Pero claro, esos eventos traumáticos, viste, uno en esa relación asimétrica te sentís como indefenso para reaccionar frente a eso. Sabes que justo estás hablando de eso de sentirse indefenso, y yo anoté un versículo de Isaías 1, de 5 a 7, donde Dios está hablando con el pueblo de Israel que estaba viviendo en esclavitud, y Dios le dice, tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. O sea, eso me pasó el mensaje de que el corazón herido es un corazón que está vulnerable al enemigo. Que está indefenso, que está vulnerable, porque, o sea, el hecho traumático te viene de modo inesperado. Se precipita, viene, no lo esperabas y de repente irrumpe con la fuerza del dolor que te deja desarmado, como significa la palabra quebrantar. Hablabas del versículo, a mí me gusta mucho también el que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y profetizado en Isaías, y que hace referencia a esto que vos traés. Y dice el versículo, porque Dios me ha ungido para traer las buenas nuevas, y Jesús lo habló en el templo, y dice, y las buenas nuevas que traigo es para sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos y darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Aquí la palabra quebrantar justamente significa romper con violencia las partes del todo. Es como tac, un golpe, un corte. Y a mí me gusta hacer como una analogía, ¿sí?, de lo que es la herida en la piel, ¿no? Porque el trauma viene a ser una herida, como decíamos al inicio. Y la herida en la piel, a veces cuando estás con la guardia baja, tu sistema inmune enlentece, ralentiza la cicatrización. Por fuera parece que está cerrando. ¿Viste? Como cuando uno está sometido a una operación y el médico te dice, mire, le saco los puntos en 15 días, pero usted por 3 meses no puede hacer esfuerzos, no puede hacer ejercicios. Pero ¿cómo si ya me sacó los puntos si se ve cerrado? No, es que en realidad el trabajo de cicatrización lleva tiempo. Y así es el trauma y la herida. Lleva tiempo sanar. Por eso me encanta esto que leíste, ¿no? Que el Señor viene a cicatrizar esas heridas, que es tan necesario. Y bueno, la cicatrización lleva tiempo, el trauma deja la marca del dolor. Es un corte, un antes y un después de aquello que se vivió. Y es necesario profundizar, como decíamos antes, no podemos evadir, no podemos negar. Llegó el momento de poner en palabras lo que vivimos. Hay personas que les cuesta mucho ponerlo en palabras. Y por eso recuerdo, sí, cuando estaba estudiando, porque antes de estudiar la carrera en la Universidad de Psicología estudié 4 años consultoría psicológica. Y tenía una materia que se llamaba psicodrama, ¿no? Y entonces, claro, yo todavía recién iniciaba y no había trabajado en profundidad mis heridas. Y recuerdo que en
clase en donde hicimos todo un psicodrama con ropa, con dibujos, apareció, no había puesto en palabras mi dolor todavía, pero a través del arte y de la expresión empecé a sanar todo aquello que había quedado por tiempo guardado en el sótano. Yo no hablaba de mis heridas, no hablaba de mi situación traumática. Me había puesto la máscara, ¿viste? Que uno se pone de armarse la personalidad, que uno va contenta y feliz por la vida, porque las heridas a veces las tapamos y nos armamos de personalidades que le llamamos máscaras, ¿sí? Frente a las heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de privación emocional, de traición. Y entonces, claro, a través del arte uno puede empezar también a expresar todas esas heridas. Hay canales para expresar las heridas, para que eso cicatrice en profundidad, pero hay que ir a fondo. ¿Sí? La palabra es lo más importante. Dios nos dio el lenguaje para comunicar. Hay personas que han quedado como bloqueadas, ¿sí? En sus emociones, no tienen recuerdos de aquella situación traumática hasta que empiezan a profundizar en un proceso, ¿sí? Y lo que hace el Espíritu Santo en uno. Por eso qué importante que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pero antes dice que si somos sus discípulos, ¿no? O sea, tenemos que ser sus discípulos y permanecer en Él. Entonces, y ahí vamos a ser libres, porque la libertad está en la palabra de Dios. En conocer esa palabra, en ir en oración al secreto y entregar, sí, lo que el Espíritu Santo va a ir abriendo nuestra visión, nuestros ojos, y nos va a revelar todo aquello que quedó como tapado. Y hay que empezar a sanarlo. Y es que es importante compartirlo con alguien, ¿no? Con alguien de confianza, sea Totalmente. tu pastor, tu líder, un psicólogo. A mí me gusta el hecho del psicólogo ser cristiano porque te ayuda desde la mirada de la fe también. Así es. Y algo que quisiera preguntarte, que nosotros que trabajamos mucho con los jóvenes, de hecho ese podcast quizás el público es mucho más del rango etario joven. Cercano a mi edad. Claro, la mía es muy amplio. Ustedes son los jóvenes, es verdad. Y algo que vemos que está sucediendo mucho en estos años son los brotes de ansiedad, de ataques de pánico. Y te confieso que en mi generación, o en mi época, cuando yo era más chica, no era algo tan común. O quizás no era nombrado, pero no me acuerdo de ser algo común. ¿Y por qué suceden esas cosas? ¿Por qué estamos teniendo esos brotes tan cada vez más frecuentes? Bueno, tiene mucho que ver, sí, con la era del malestar. Estamos en una era del malestar. Paradójicamente es la abundancia vacía. Tenemos todo. Tenemos cercanía, velocidad en la conectividad, estamos al momento conectados unos con otros y sin embargo estamos más vacíos que nunca. Y todas estas, se hizo un estudio, ¿sí? En donde se pensó las causas de por qué la juventud está, especialmente los que nacieron en 1997 y que a los 7 u 8 años ellos tuvieron como lo novedoso del celular, ¿no? Claro. Y comenzó ahí toda la era de la conectividad. Entonces, esto es como que explotó en nosotros, ¿sí? Un nivel de ansiedad y de estar apresurados en todo, de tanta información, de no poderla decodificarla, de no poderla asimilarla. Y entonces dice que han sido los más afectados, que hoy tendrían 25, 27 años, y a partir de ahí todos, porque pasamos demasiadas horas en el celular. Las causas no eran haber tenido tal vez una situación económica difícil, las causas no, porque esto se estudió en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Brasil, y se arribó que la situación tenía como base este problema de ansiedad, ¿sí? De depresión, de intentos de suicidio, de hospitalización por intentos de suicidio, de problemas de anorexia y bulimia como situaciones traumáticas. La base estaba en el celular, ¿sí? En las casi 9 horas que utilizamos las pantallas, no solo celular, sí, estamos con nuestros iPads, nuestras computadoras, nuestros laptops, ¿no? Y estamos ahí y las redes sociales, la influencia que tienen las redes sociales, en donde en desmedro de lo que somos, tenemos una contracara de que nos muestran algo que es irreal. La comparación. Es verdad, o sea, los jóvenes tienen 2 grandes problemas, la comparación y el contagio social. Entonces, ver a una joven que me está mostrando, sí, que crece de la mejor manera, que es una influencer, que tiene todo
todo es placer, todo le llega de manera fácil, sin proceso. Sí. Entonces, la comparación de la niña que crece, se hace mujer y no tiene esa realidad, la lleva entonces, ¿sí?, a depresión, angustia, y a no soportar el tiempo de los procesos, y a no trabajar las heridas. Y estoy hablando de la ansiedad y la depresión, ¿no?, que tienen mucho que ver con la ansiedad. Es esa mirada a futuro que me llena de incertidumbre, me acelera y me pone impaciente. Y la depresión es miro hacia atrás y lo que veo no me gusta y me deprime y me angustia. Entonces todo eso viene a agravar el cuadro, ¿sí?, de aquellas heridas que traemos que no fueron resueltas y que incrementan el nivel de ansiedad y depresión y termina entonces en todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Claro. Como que disparadores que te posicionan en una vida muchas veces que no es la que querés vivir. Y ahí vienen los bajones en los adolescentes, en los jóvenes. Claro. Por eso es tan importante, como vos decías, Gaby, el espacio que uno busca. Claro. ¿No? Nosotros en Caudal tenemos justamente esos espacios de grupos, porque hubo una familia que tal vez, que fue el primer grupo en el cual perteneces, que muchas veces te enfermó. No todos han tenido la bendición de tener una familia, sí, presente, que te escucha, que te impulsa. No, la familia ha sido atravesada por dificultades muchas veces, como te decía, es en ese corte, en lo impredecible e inesperado que te llegó, ¿sí? Y entonces la comunidad, la iglesia, el poder del Espíritu Santo, Jesús en nosotros, pero el hecho de hablar y de comunicar es como una familia que nos viene a sanar. No somos perfectos, somos vulnerables, pero tenemos un Dios que llena todas nuestras debilidades. Claro. Y bueno, sinceramente, ¿no? Creo que las familias es un tiempo para repensar qué hacemos. Por lo menos mis heridas han venido de lo profundo de la niñez. Claro, del grupo familiar, ¿no? A eso quería ir, porque Ale, más allá de que es psicóloga, ¿no?, tiene esa formación académica, es pastora, también tiene la experiencia de atender a personas, diversas historias difíciles, pero también tiene un testimonio que es tremendo. O sea, la verdad que no sé si yo conozco a alguien con un testimonio tan fuerte como el de mi suegra. Quisiera que compartieras para que hables desde tu corazón también, no solo desde un conocimiento, que es excelente, pero desde tu historia de vida también. ¿Cómo lograste superar tus traumas? Bueno, tengo una historia así, de que la tengo que remontar a los 3 años de edad. Papá y mamá vienen de Italia, los dos italianos, Francesca, Michele, se casan acá en Argentina. Y tengo un papá que es carpintero, que le encanta todo lo que es artesanía y ¿no?, la creatividad. Mamá que traía todo, ponía sus telas sobre la mesa y era creativa a la hora de confeccionar. Y bueno, crecí entre eso, ¿no? Pero bueno, mamá estaba ahí con nosotras siempre. Papá tenía su taller de carpintería contiguo a la casa y se iba todas las mañanas a trabajar, nosotros felices. Era un papá muy presente, eso es lo que me cuentan y lo que puedo recordar, ¿sí? Y bueno, papá en esto de acelerar los tiempos, ¿no?, ¿cuántas veces creó un sistema de innovación para acelerar su trabajo? Tenía que hacer unos bancos para una universidad, una facultad, creo que era de arquitectura, y tenía tanto trabajo, empleados a su cargo, y de repente se desprende, ¿sí?, un disco y impacta en su corazón y muere al instante. Entonces la casa ya no fue la misma, ya sin papá, nosotras chiquitas. Mamá entra en una depresión cada vez que se agravaba más, una depresión severa. Mamá se recostaba en la cama y por ahí no la veíamos con alegría. Yo no era esa mamá que se ocupaba de nosotros. Mamá cuando estaba bien era la mejor, pero cuando estaba mal no podía estar. Entonces yo empecé a sentir una ambivalencia afectiva, amor-odio, como todo niño, ¿no?, que siente el amor-odio. El amor por una madre que le da la teta cuando necesita comer, pero que la odia cuando se la quita, y que desesperadamente quiere estar con esa mamá por una cuestión de apego, de alimento, de cuidado, de sostén. Y bueno, mamá ya no me daba eso, entonces la amaba por momentos y por momentos sentías, ¿qué pasa? Que mamá no está, ¿no? Y fue cayendo en una depresión severa, cada vez peor. Me acuerdo que llega a casa Tito. Yo por ese tiempo estaba viviendo con tíos, vivía separada de mi hermana, entonces estábamos un tiempo con mamá, un tiempo alejada,
mamá con internaciones recurrentes en neuropsiquiátricos. Recuerdo tener que irla a visitar al Moyano, situaciones que de niña te expones y que te van marcando, te van dejando heridas. Claro. Ya no es esa mamá presente, creces como una niña sobreadaptada, porque si me tengo que hacer cargo, tengo que cuidar yo a una mamá que no me puede cuidar. Y me recuerdo que mencioné a Tito, menciono este nombre porque para mí es muy valiosa. Esa persona que llegó a casa con la excusa de arreglar una heladera, un service, y que nos predicó de Cristo. Tenía 10 años yo. Y me llevó a la escuela dominical, ahora le llamamos los kids. Sí. Y ese 3 de septiembre acepté a Cristo en mi corazón, el Señor me llenó con su Espíritu Santo, con tan solo 10 años jamás me voy a olvidar el fuego que sentí en mi ser, y tengo mi cuadernito que lo llevo cuando predico y cuento el testimonio, en donde yo anotaba y dibujaba: mamá, te necesito, Dios, te pido que sanes a mamá, porque mamá cada vez estaba peor, una depresión severa, al punto de tener que ser medicada, hospitalizada muchas veces. Entonces uno crece con muchos miedos, porque ya mamá no está en la casa, vivís en la casa de unos tíos, te sentís como la arrimada en un lugar en donde, bueno, estás deprestada, ¿no? En donde, bueno, tenés que agradecer todo lo que te dan, por más que teníamos, sí, económicamente estábamos bien, pero uno necesita el afecto, el amor y el cariño. Y siempre pedía, y más en ese dibujo, recuerdo, lo tengo ahí, es un dibujo gris, estoy sin los pies, como sentada, con las manos tapadas, porque estoy como ocultando esa vergüenza de aquel atropello, aquella inocencia robada, que tal vez muchos niños hayan vivido en aquel momento. Situaciones duras, ¿no? Porque estás como en desprotección. Y siempre oraba y pedía a Dios por mamá. Y un día estábamos en la casa de mis tíos, yo era la niña inquieta, ¿no? Y corrí a atender el teléfono y era mamá, un sábado, ¿sí? Ese 26 de noviembre. Y mamá dijo, quiero que mañana vengan a almorzar a casa. Y yo dije, no, mañana no vamos. Y no sé por qué dije, no, mañana no vamos. Es que también por un momento hacer una casa oscura, lúgubre, triste, ¿viste? Entonces yo quería estar y no quería estar. Tal vez le pueda pasar a muchos adolescentes y jóvenes que padecen esa situación. Y bueno, atendí ese teléfono, dije, no, mamá, mañana no voy, sin pensar que era la última vez que iba a escuchar la voz de mi mamá. Porque ese 27 de noviembre, ese domingo, a las 11 de la mañana, vi mucha gente en el comedor de la casa, me levanté y dije, ¿qué está pasando? Y me dijeron, tu mamá tuvo un accidente, pero en mi corazón sentí, mamá ya no vive. Es que mamá se arrojó a las vías del tren y decidió quitarse la vida. Eso fue un antes y un después. Eso es un trauma, una herida, es un corte. Tu vida cambió. Un segundo trauma en tu vida, ¿no? Un segundo trauma. Primero, la ausencia de papá. Sí, la muerte traumática, que es un trauma. Lo pueden vivir muchos chicos, jóvenes, adultos. Después, esta decisión de mamá. Y vos decís, no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pensó en nosotras? Por eso después estudié mucho psicología, ¿sí? Porque no entendía la mente humana, por qué puede llegar a tomar la decisión de no querer seguir viviendo. Lo ven como única salida a un dolor que les es intolerable, que no pueden más. Después entendí con el tiempo, ¿sí? Que si hubiese ido aquel día, tal vez hoy no estaría viva. Uno trata de buscarle respuestas a una situación. Sí. Lo que sí sé que te marca la culpa. ¿Por qué no dije que sí? Si hubiese ido en este sentimiento de omnipotencia que tienen los niños, viste que sienten que son Batman, que son Superman. Bueno, ahora hay personajes, ¿no? Thor y todos esos, ¿no? En donde sienten que uno puede todo. Yo, con el sentimiento omnipotente, pues si hubiese ido, mamá no lo hubiese hecho. Y tal vez dijo, no, tal vez si hubiese estado ahí, hoy no estaría. Y sentís con culpa. Y la culpa que te lleva desde un evento traumático a querer agradar a todo el mundo. Creces con una personalidad, te haces una máscara, ¿viste? De la persona que vos terminás siendo un poco masoquista porque te has sentido humillada, lastimada, y vos decís, tengo que complacer a todo el mundo porque a ver si me pierdo un lugar, ¿quién me va a cuidar? Y entonces terminás haciendo todo lo que agrade a los demás
y no te reconoces a vos misma hasta que desandás el camino y en Dios buscás, conocés, lees la palabra y el Señor te dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí. Él trabaja en nosotros y fue un proceso de sanación, en donde Dios empezó a sanar mi corazón y tuve que trabajar mucho profundamente. Mi mamá, la muerte de mamá dejó muchos vacíos en mi corazón, solo Cristo llena eso. Y tenés que resolverlo porque si no lo trasladás a tus relaciones, ¿sí? Claro. Porque vos tenés, como dije, heridas. Y yo tenía la herida del abandono, la herida del rechazo, porque sentí, mamá me dejó, me está rechazando, ¿no? Me abandonó. Y la herida del rechazo, del abandono, cuando caminaba con mamá y mamá no estaba bien, yo me sentía como la herida de la vergüenza. Me están mirando y ven que es una mamá disruptiva, no es una mamá como todas, porque mamá por momentos se sentía mal y regalaba, insultaba a la gente, regalaba mi bicicleta, que amaba mi bicicleta. Yo amaba esa bicicleta, era mi escape a pedalear y olvidarme de todo, y de repente tampoco lo tuve. Tal vez vos que estás ahí viviste eventos traumáticos muy difíciles que han dejado marcas. Por eso hay que profundizar, bancarse el dolor, ir bien profundo, de una vez. Hay que revisitarlo el pasado, Sí. de una vez, no significa todo el tiempo, pero para que estés sano, camines libre y el dolor lo puedas transformar en un don para ayudar a otros. Y algo que me encanta de tu historia, Ale, es que pudiste dar otro sentido a todo eso. Es verdad. Que es justamente lo que estamos hablando en ese episodio, que es cómo superar los traumas. Y contá vos, ¿no? Pero cómo lograste dar un nuevo sentido, un nuevo significado a la muerte de tu papá también, que fue un accidente de trabajo, y a la muerte de tu mamá también. Bien, ¿cómo resignificar, no, Gaby, las historias difíciles? Bueno, traes la muerte de papá. Es impresionante cómo lo que uno sufre pasivamente, activamente lo puede reparar. Porque cuando estudié psicología, yo ya no tenía 18, tenía 30 años, era un poco más grande, y no tenía currículum para trabajar en empresas. Y una compañera de trabajo me dice, Ale, mira, mi esposo sí trabaja en una empresa importante y estamos buscando personas para que den capacitaciones sobre prevención y seguridad de accidentes laborales. Yo dije, no, Gaby, se llamaba mi compañera, como Gaby, y le digo, mirá, yo nunca lo hice, no tengo currículum para entrar a una empresa, nunca hice esa tarea, no importa, me dice, viste cuando Dios te acomoda y propicia el encuentro divino para las cosas buenas que tiene para tu vida. Así que por más de casi 15 años recorrí muchas empresas del país y cuando empezaba... Sí, a dar las capacitaciones en prevención de accidentes laborales, liderazgo, cómo liderar sí, y cuidarte para que la persona que va al trabajo regrese sano a su casa. Yo siempre empezaba con mi testimonio, porque lo hice hasta hace poco, unos meses. Empezaba siempre con mi testimonio. Decía, este curso, esta capacitación no es por la RT, no es por el beneficio, sino es para que te cuides. Y cómo una casa puede tener, a través de un evento traumático disruptivo, cambiar la historia de una familia. Así que podía desde ese lugar sí, llegar al corazón de las personas, cómo uno puede, todo lo que Dios hace. Y bueno, ahí sentí que resignifiqué esa parte de la historia. Y en cuanto a lo de mamá, sí, qué importante que es la resiliencia. Algo puso Dios en nosotros, y es esa capacidad de ir bien abajo y volver a resurgir. Pero viste que uno, como las plantas, necesita un tutor, se le llama tutor de resiliencia. Viste, para que una planta que va a crecer bien alto y fuerte, necesita un tutor, como un palito para que te ayude a crecer. El tutor son como esas personas que Dios te pone en el camino, sí, para salir adelante. Cuando hablé de que convertí a Jesús y que me llegó ese Tito que me llevó a la iglesia, y después tuve mis maestras de escuela bíblica, esas 3 maestras, 3 hermanas, que para mí fueron muy importantes, porque ellas hicieron un acompañamiento cercano. Y quiero hablarle a los padres en este momento. Qué importante es sembrar nuestros hijos en la iglesia, en la comunidad de fe, porque a veces no sabemos ni el tiempo ni la hora, pero los dejamos sin recursos para las experiencias traumáticas que la vida misma te trae. Jesús nunca nos prometió que la vida iba a ser fácil. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
van a vencer al mundo, porque Cristo está en la barca con nosotros. Sí. ¿Sí? El plan de redención nos habla de un Cristo que sí nos viene por gracia a sanar y a liberar, a hacernos nuevos a través del arrepentimiento y perdón de pecados, que después vamos a tener una vida gloriosa cuando Él venga a buscarnos. Pero mientras tanto, ¿sí? Hay una tierra caída, una humanidad caída. Entonces, qué importante ese tutor de resiliencia, esas personas que Dios nos pone, esos líderes en la iglesia que nos sostienen. Y eso a mí me ayudó un montón y puede transformar el dolor en un don. Primero en una vida de oración, de entrega y de servicio. Yo ya después de lo ocurrido, lo de mamá, recuerdo que fue un enero y yo al poco tiempo me bauticé. Yo dije, yo voy a ser discípula de Jesús, Jesús está conmigo, Él no me falló. No es responsable de las decisiones humanas. Dios nos dio libre albedrío a todos y a veces vivimos las consecuencias de decisiones de nuestros padres, ¿no? Sí. A veces dice, pero ¿cómo son las maldiciones generacionales? ¿Qué pasa? Bueno, esas cuestiones son puertas abiertas, uno cancela eso, pero es verdad que Dios no nos castiga con el pecado de nuestros padres, pero sí que nos deja consecuencias. Claro. Y las consecuencias es no tener una mamá y un papá, vivir lejos de Dios, ha traído esto. Por eso qué importante rendir el corazón a Cristo. Sí. Y esas personas, ¿no? El entorno, para mí la iglesia como organismo vivo y como institución, porque era una organización también, pero organismo vivo, son los que me ayudaron. Me bauticé, comencé mis primeros pasos en la fe, siempre leía la Biblia, buscaba del Señor, apasionada por Cristo. A los 16 años recibí el llamado, un llamado que Dios me decía, bueno, te quiero para esto, ¿no? Por eso yo digo, mi vocación es ser pastora, mi profesión es ser psicóloga, y ambas se unen, se nutren una a la otra, y nos ayuda entonces a transformar el dolor en un don, la desgracia en un propósito, de la tristeza el propósito es Cristo más grande, y empezar a servirlo. Entonces ya a los 13 años yo ya era maestra de escuela bíblica, de los kids, empecé a servir, apasionada por Cristo. Es la clave, hay que sembrarse, ¿sí? En un lugar, servir, crecer, ser apasionada por Cristo, porque es la única manera de salir de una depresión, de una angustia, y no estar condenado a repetir historias. Y algo también de tu historia que me llama la atención, no sé si podemos llamar una curiosidad, es que tuviste una marca de zapatos. ¡Ay, sí, Gaby! ¿No? La tuve, era un sueño, ¿no? Que tiene que ver con toda esa historia, ¿no? Está bien conectada. Tenés razón, sí, era un poco, sí, darle un sentido a esa historia. Y claro, a mí cuando me preguntaban qué había pasado con mamá, sí, yo recién empezaba el secundario, entonces yo le decía, mi mamá falleció en un accidente, decía yo. Nunca decía mamá se suicidó, que me llenaba de vergüenza. Claro. Y aparte me ubicaba en un lugar, no sos suficiente para que una madre esté con vos. Claro. ¿Dónde está la autoestima? Por el piso. Imagínate, ¿no? Sí. Porque no tenés a un otro que te mira y te elogia. Eso lo hacen los padres. Bueno, y a veces no. Pero yo crecí sola, sin elogios. Yo leía la Biblia y decía, uy, Cristo dice esto de mí. Tuve que trabajar mucho mi autoestima. Trabajé profundo, por eso qué importante, ¿no? A veces creemos que con soluciones rápidas, por eso hablamos de los procesos. El proceso es sembrarse, orar. ¿Cuántas noches lloré? Y entonces, claro, para mí era innombrable. Yo ni decía cómo se llamaba mi mamá. Era una historia innombrable porque tenía dolor y tenía amor y odio, bronca. Mamá, ¿por qué me dejaste sola? ¿Y cuántos chicos quizás están viendo este episodio? ¿Cuántas personas están viendo eso? Y quizás pasaron por algún dolor, no sé si similar o alguna herida causada por una persona que no puedes ni pensar ni nombrar. Pero creo que todo eso te va a ayudar a superar realmente ese dolor. Es que es como decimos, lo metemos debajo de la alfombra, lo tapamos y hacemos que no pasó nada, pero eso en algún momento sale y te complica las relaciones. Vos que sos joven, adolescente, que estás pensando en formar una familia, te enamorás, y si no resolvés esto, lo que no se resuelve se repite y lo vas a trasladar a tus próximas relaciones. Sí. Porque si tenés una herida del abandono, vas a ser una persona codependiente y vas a bancarte cualquier cosa totalmente con tal de que no te abandonen. Claro. Te vas a
a bancar, el maltrato, ¿sí? El destrato, la indiferencia, y vas a seguir ahí como un soldadito en una relación, y vos decís, no, esto no es así. ¿Dónde está la reciprocidad del amor? Si la retroalimentación, el ida y vuelta. Si no sanás esa herida del abandono, vas a estar condenado a repetir en una relación de frialdad, donde vas a estar ubicada en hago de todo con tal que el otro no se vaya de mi lado, porque no podés estar sola. Si tenés una herida del rechazo, vas a ser una persona huidiza, te vas a aislar, te va a costar un montón relacionarse, porque vas a tomar, si cada conducta del otro como una actitud de rechazo hacia vos, y el otro es así porque es así, no te está rechazando. Entonces, claro, las cosas hay que ponerles nombre. Esto me duele, esto fue un abandono, esto fue hasta que yo, pude desandar el camino y entender por qué mamá hizo lo que hizo. Fui a Italia, conocí la historia, lloraba y reía con mi familia cuando vi a mis tías tan iguales a mi mamá. Imagínate, porque fui a los 39 años, yo no podía parar de mirarlas. Yo dije, es como que estoy viendo a mi mamá. Wow, me emocionó mucho y yo lloraba y reía, ¿viste? Entonces me reía con ella y de repente se me quebraba el corazón, lloraba y me iba arriba a llorar un rato. Es como reconstruir la historia, es como ese quebrantados de corazón que dijo Jesús, que de repente te hicieron pedazos. Dice que el Señor somos como barro en manos del alfarero y esa vasija a veces la tiene que volver a deshacer y unirla para contener su gloria. Y yo empecé a juntar cada pedazo de mi vida con mucho dolor, con mucha valentía. Busqué información, porque antes los italianos no te decían nada. Todo era, no recuerdo, ¿no? Todo era secreto, porque se jugaban muchas cosas económicas y de todos aspectos. Y entonces, empecé a reconstruir esas partes de la historia y es doloroso, pero hay que hacerlo, hay que ponerle nombre. Mi mamá, para mí, era innombrable, porque me generaba vergüenza, porque antes el suicidio se tapaba, se escondía. La locura no se hablaba. A veces sentía decir, yo sentía, son las hijas de la loca que se suicidó. Hoy tenemos una problemática feroz y atroz que es el suicidio adolescente. ¿Sí? Por esto que decíamos, las redes, en donde crees que una persona inexperta te dice y te define y te lleva, ¿sí? Por esto de la comparación y del contagio social. Los chicos se contagian de lo que otro les dice. Claro. Hace esto y vas a ser libre de aquello. No, basta con eso. Los padres atentos y los chicos a pedir ayuda, como esto que yo decía, la resiliencia, estos otros que te vienen a sostener y te levantás. Entonces, volviendo al tema de lo que me decías, de los zapatos, tiene mucho que ver esto que estoy diciendo. El nombre era innombrable. Hasta que un día dije, yo tengo que sanar esto y voy a hacer algo para conectarme con lo más sano de mi mamá. Siempre te podés conectar con una parte sana de aquella persona que te hirió. Y entonces cuando fui a Italia vi mamá, ¿qué era lo sano de mamá? La creatividad de mamá. Yo iba allá y me decían, me llevaron al telar donde ella tejía. Me decían, no, tu mamá venían de todos los pueblos, porque son como pueblitos en el sur de Italia, donde viven pocos, ¿viste? Y entonces decían, no, todos venían y tu mamá les tejía, les hacía los guantes, les confeccionaba sus prendas. Mamá le encantaba. Y a mí me encantó conocer esa parte de mamá, ¿sí? Porque era la parte sana de ella. Y entonces dije, voy a hacer algo creativo y voy a ponerle el nombre de mamá. Y ¿qué mujer no es apasionada por los zapatos? Claro. Bueno, ¿viste? Aunque ahora bajamos un poco, que hay una edad que ya no puedes usar tanto taco, que te molesta un poco. Pero dije, me encanta. Y fui a aprender, hice un curso con mi socia, el curso de armado de zapatos. Armé mi primer zapato, no me salió súper bien. El primero te cuento que no lo pude usar. Pero porque es un re trabajoso, es artesanal. Y entonces empezamos a armar nuestros propios zapatos artesanales. Y yo dije, le voy a poner a todos los zapatos, a esta marca el nombre, es más, tengo esa marca, el nombre de mamá, ¿sí? Que es FF, pero que es Francesca Ferraro, ¿sí? Entonces ya el nombre que no lo podía mencionar, ahora de repente nos empezó a ir tan bien en ese momento que exportamos a Chile, a Uruguay, a todo el país. Y cuando me llaman decían, hola Francesca, decían, claro, porque te llaman por la marca, ¿viste? Sí.
era fuerte porque yo no quería ser como mi mamá, pero desde ahí me había conectado con la parte sana. Así que el Francesca Ferraro es una marca ahora lo puedo decir con amor, me encanta el nombre Francesca, porque agradezco a Dios por esa mamá, sí. Porque hoy estoy acá por esa mamá y por ese papá, más allá de sus errores y las situaciones traumáticas. Hay una parte sana que puedes conectarte, pero la clave es Cristo, wow. Es la oración y transformar el dolor en un don para ayudar a otros. El proceso de sanar justamente lleva tiempo, hay que profundizar, pero Dios sí. Está con nosotros, te insto a que lo hagas, sí. A que profundices en tu herida, en tu dolor, aunque duela demasiado, aunque hayan venido, sí, vorazmente, aunque haya sido un atropello contra tu vida, el abuso te deja marcas terribles, ¿sí? El abandono, la separación de los padres también puede ser sí. Un hecho traumático, porque el niño lo vive como mi papá o mi mamá se va porque no soy suficiente, algo malo hice. Tenemos que sí empezar a sanar ese niño y esa niña herida para ser un adulto sano y tener relaciones sanas. Sí, wow, tremendo. Así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Estoy seguro que algo te llegó en alguna parte de tu vida, te llegó y quizás conoces a alguien que necesita escuchar todo lo que estuvimos conversando acá. Y quisiera terminar con un versículo de Jeremías 17:14 que dice: oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas son solo para ti. Podés alabar a Dios aún en medio de todo eso que estás viviendo o que viviste, porque el Señor es quien sana todas las heridas, todos los traumas. Hay una esperanza, hay vida para vos. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias, Ale. Gaby. Cada vez que escucho el testimonio me da ganas de llorar, porque la verdad es una mujer valiente y solo Dios para hacer eso, ¿no, Ale? Así que sí. Gracias. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Gaby. Te amo. Leonel, lo amo también. Realmente son un matrimonio con propósito y Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Con todos los que se animen a sanar sus heridas para formar familias sanas y fuertes en Él. Así que bueno, nos vemos. Chao, cultura. Chao.